Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Un día más hablamos de deporte. Hoy día 120 ya de deporte. Bueno, vamos a ver el pequeño resumen que tengo que contaros. Creo que, bueno, va a ser un poquito más bien larguito, esta vez de 15 minutos. Tengo muchas cosas que contaros. Y a continuación vemos el resumen y las conclusiones al final del vídeo. ¿Vale? Hasta ahora. Pues vamos con el detalle de las etapas. Nos habíamos quedado en el día 29 de junio, que correspondía al día 115, que es el que vimos en el último vídeo, el último día que vimos. Y ahora vamos al día 116 de carrera, que corresponde al día 30 de junio. El día 30 de junio hubo, por un lado, tiempo de descanso y fue bicicleta. En concreto, estuvimos aproximadamente pues media hora en movimientos de 345 kilocalorías y nos vamos al día siguiente, 117 que era el día 1 de julio y también fue un día de descanso. En este caso lo que podemos decir es que hubo caminata, pero no hubo como tal bicicleta ni hubo nada. Por tanto, podemos decir que nos lo tomamos de día de gran descanso. Nos vamos al día 2 de julio. Día 2 de julio, que corresponde con el día 118 de carrera. Y este día, pues bueno, hubo la carrerita correspondiente. Fueron 8 kilómetros 27, 270 metros. Vemos que estuve caminando pues aproximadamente 1 minuto y medio y luego empezó ya como tal la carrera, una vuelta larga, 2 vueltas largas y retorno. Hay que comentar que el día 30 de junio, que correspondía al día 116, me habían vacunado de la segunda dosis de Pfizer. Por tanto, si bien el día 117, que es el que lo tomé de descanso total, y el día 118, que es este, pues bueno, me animé a hacer deporte ya pronto por la mañana, como podéis ver. Sin embargo, al acabar la carrera me di cuenta por primera vez de que sentía que me habían vacunado, porque estaba un poco más cansado de lo habitual, tanto en las articulaciones, sobre todo un cierto agotamiento, como si hubiera corrido pues dos carreras seguidas. Entonces, pues bueno, fueron 8,27, como he dicho, 58 minutos en movimiento, prácticamente una hora, 1034 kilocalorías, zancada de 90, fijaos, zancada, seguimos manteniendo una zancada altísima. Estamos verdaderamente en estos últimos días, estoy intentando alargar la zancada. Es uno de las, digamos, metas que estoy tratando de plantear y luego comentaré un poquito más en el vídeo. Y luego, pues frecuencia cardíaca, pues vemos que sí que fue exigente. Fue exigente, ya desde el primer momento noté que el cuerpo no iba solo y costaba. Y bueno, se revolucionaba un poquito. Fijaos aquí 147, aquí tenemos 148, vamos a ver la elevación. Y vemos así algún paso por puente, por el puente peatonal, aquí hay uno y aquí adivino otro. Fijaos, 156, 157. Bueno, son puntuales. Aquí el famoso semáforo de siempre, con recuperación de pulsaciones. Y aquí nos vamos ya a la subida final, pues con 148, 149. Aquí hay un 150. En fin, exigente, fue un poquito más exigente. De hecho, en el resumen de pulsaciones podemos ver cómo entre 142 y 152 estuve la mitad del tiempo, es decir, 28 minutos. Incluso superé de 153 a 156 durante 1 minuto. Y sí que es verdad que los días siguientes notaba un poquito de molestia en las piernas, como una especie de agujetas, pero no agujetas como tal. Un poco de sobrecarga, básicamente. Bueno, vamos al día siguiente, que es el día 3 de julio. El día 3 de julio,
hubo descanso en bicicleta. Bueno, fueron pues 40 minutos en movimiento y 466 kilocalorías. Bueno, esto que veis aquí, que es un pequeño batiburrillo, no es del todo preciso, pero esto es la Feria del Automóvil de Vigo, en la que estuve ayer y que os voy a enseñar a continuación un flash de fotos, simplemente pues para que veáis el aspecto que tenía los vehículos que más me gustaron. Vamos al día de hoy, que es el día 4 de julio, el día del 4 de julio, Estados Unidos. Es un día para celebrar para los estadounidenses. Bueno, pues tenemos aquí importante una carrera fraccionada. Esto vamos a explicarlo. Hemos empezado a las 9:12 de la mañana esta carrera, como siempre. Pues bajamos a la zona de la Isla de las Esculturas, damos una vuelta, damos otra vuelta grande, larga, y damos una última corta. Esto es como hacemos siempre, pero a partir de este punto, es decir, cuando llevábamos 56 minutos en movimiento y 8,21 kilómetros, hemos conmutado a caminar. Por tanto, he cambiado el programa del reloj y he pasado a caminar. Por tanto, aquí, que era el punto donde se habíamos quedado antes, he ido caminando. He ido caminando tranquilamente, bueno, a un buen paso, pero caminando, hasta completar, pues,
1,3 kilómetros de distancia durante 15 minutos y 167 kilocalorías. Bien. Y por último, he completado desde ese mismo punto el retorno a casa. Entonces, veis que aquí hemos enganchado ya semáforo y subimos hasta la meta, completando 1,38 kilómetros más y 11 minutos, prácticamente 12 minutos de movimiento. Bien, si lo viéramos de una manera global, podemos ver que han sido 56 minutos de correr más los 11,40 finales. Por lo tanto, he estado en movimiento aproximadamente pues en torno a 1 hora y 8 minutos. Luego también vemos que en carrera me refiero. Y luego de caminar han sido 14 minutos más. Por tanto, hoy estaríamos hablando de 1 hora y media haciendo deporte con más o menos intensidad y un total de calorías, que lo podemos ver aquí, de 1000 calorías en la parte principal de la carrera, que es la que vamos a pasar a comentar, porque es la que es comparable a lo que hacemos otros días. Observar una longitud de zancada de 92. Atención, nuevo récord. Insisto, sigo con lo que os planteaba el otro día, una mentalización en varios pasos para meterme en carrera al máximo. Es decir, pienso en llevar primero bien la respiración, mirando pulsaciones, llevando una respiración cómoda, holgada, no ir asfixiándome, no ir hiperventilando, lo que pida el cuerpo, pero cómodo. Una vez que tengo eso controlado, entonces pienso en mantener la musculatura de las piernas mientras voy corriendo lo más relajado posible. No hacer esfuerzos adicionales muy marcados o que no aporten al movimiento, porque esa es una fuente de sobrecarga o de apoyar mal, o en fin, a la larga. Por tanto, esa es la segunda. La tercera es trato de estirar un poquito más la zancada, de ganarle 2-3 centímetros más para poder, digamos, de alguna manera ir adquiriendo una dinámica de movimiento más de corredor realmente, no de marcha, porque ahora mismo realmente mi footing se parece más a una marcha, es más como caminar rápido dando botecitos, que realmente correr, que sería levantando más las rodillas y levantando más, digamos, la planta de los pies tras cada uno de los impactos en el suelo, ¿no? Esa parte veo que falta y esa hay que trabajar. Bien, entonces, pues bueno, vemos que la zancada la estamos alargando y el cuarto paso sería el de tratar de equilibrar el eje del tronco, no oscilándolo demasiado para no perder eficiencia, no perder energía y tratar de transmitirla toda al movimiento y no a los balanceos, que al final sí que provocan pues incrementos de esfuerzo pues en las piernas, de alguna manera desequilibrando, cansando más o pudiendo lesionarse uno o lo que sea, ¿vale? En fin, pues aquí nada más que comentar las pulsaciones únicamente, que vemos que bien, la bajada pues estuvo realmente bien y sí que ha habido un esfuerzo en pulsaciones a lo largo de la carrera. Fijaos que 150, aquí hemos alcanzado 152, 52. Claro, al pensar, 153, al ir pensando más en alargar zancada y en todo lo que os he dicho, el cuerpo de alguna manera adquiere una velocidad de régimen un poquito más alta. Y es más exigente, evidentemente, cardiovascularmente. Di que tampoco me producía mayor ahogo ni ningún otro tipo de agobio, que si no me hubiera obligado a frenar y no llevar el ritmo, ¿no? Pero bueno, sí que notaba que iba más fuerte de lo habitual, evidentemente. Pero bueno,
tenemos que ir entrenando estos otros aspectos. Fijaos que aquí 155 hemos llegado. Sí, ha sido exigente, ha sido más exigente de la cuenta. Y de hecho, si nos fijamos aquí, ha sido 37 segundos por encima de 153 y 31 minutos por encima de 142. O sea, de 142 a 152, perdón. Bueno, eso ha sido el primer tramo, como decíamos. El segundo tramo, que ha sido el de caminar, pues brevemente vamos a comentar las 167 kilocalorías, a ver si hay algo reseñable. Totalmente en zona plana, con una frecuencia cardíaca, fijaros, comodísima. Solo he estado 34 segundos por encima de 124 pulsaciones, el resto ni eso. Por lo tanto, zona totalmente, momento de descanso. Y luego, pues en la subida final, pues ha sido esos 11 minutos y pico en movimiento, con un desnivel de 47 metros, 165 kilocalorías. Y bueno, aquí sí que vamos a ver, claro, las pulsaciones lógicamente bajan. Sí, posiblemente ya estoy cayendo porque hemos alcanzado 92 de zancada, y es porque nos falta promediar con las zancadas bajas que eran de esperar en la subida. Por tanto, olvidaos del récord de 92. Seguimos con el récord de 90, y esto hasta que no lo unifiquemos en una carrera única, pues no podemos saber cuál ha sido el valor preciso, ¿no? Bien, ¿ves? Esta es la subida, que ha sido prácticamente pues toda la subida. Y sí que vemos que las pulsaciones iban bajas y en un momento determinado se han activado, y hemos alcanzado pues unos niveles, pues fijaos aquí estamos en 147 y aquí nos hemos puesto 157 y aquí 157. Sí, este ha sido un momentito de altas pulsaciones al final de la subida. Bueno, al final de uno de los tramos de subida, porque tiene como varios descansillos, pero sí. Fijaos que hemos estado 1 minuto 11 por encima de 153, incluso 6 segundos por encima de 157. Atención. O sea, que ha sido una vuelta, podemos decir, después de un descanso, pero ha sido, en fin, ha sido un darlo todo en la subida. Bien. Y prácticamente eso ha sido todo lo que os quería comentar. Ya estamos viendo, fijaos que en la carga de entrenamiento estamos viendo cómo en los picos superiores, en las zonas más altas, que están cercanas a 80, es, digamos, la carga de entreno, y hoy, que es el último valor, el correspondiente al 4 de julio, que se indica abajo como 0704, porque está en formato americano de fecha, sabéis, el mes primero y luego el día, pues hemos alcanzado más de 80. Y esto es algo que, como veis, hay uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. ¿Eso qué significa? Eso significa, pues los días que corro da para arriba, y los días que descanso, que hago bicicleta, pues da para abajo. Es decir, estoy cercano a 40 los días de descanso y 40 de carga de entrenamiento y 80 de carga de entrenamiento los días que hago footing. Bien, en cuanto vamos a ver otras variables, hoy que estamos aprovechando, que estamos viendo esta pantalla, vemos aquí la frecuencia cardíaca en reposo. Que está siempre pues rondando esos 50. Bien. Vamos a entrar en más detalles de estos, pero sí que comentar que 56 es el último dato de frecuencia cardíaca en reposo, y que la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el entrenamiento lo tengo ahora mismo en 39. Esto significa que nos iríamos a esta tabla. Esto sería tabla para hombres, tabla para mujeres, tabla para hombres 40-49 años, un 39 sería un valor normal. Estaríamos en el medio del valor normal. No llega aún a bueno. Hay que decir que este valor empecé
al principio, pues por 36, quiero recordar, 35-36, es decir, que estaba en pobre. Para una edad de 40-49 años estaba en pobre. Y ahora he pasado a normal, o sea que está mejorando. Esto es interesante, ver que hay una mejoría en cuanto a la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el entrenamiento. Es decir, claro, antes incluso dándole oxígeno el cuerpo no es capaz de utilizarlo. Y esto pues es una limitación a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Por lo tanto, bien, hay una mejora. En cuanto al umbral de lactato, 146. Y vamos a ver, el nivel de entrenamiento es un 28,3. 28,3, que si nos vamos a esta tablita, vemos que 28,3 estaríamos por debajo de 30, por lo tanto sería nivel principiante. Estamos en nivel principiante, que seguimos estando, quiero decir. Aquí en este índice creo que empezamos en 26, en su día 26, y hemos ido subiendo a 27, 28... Bueno, pues estamos acercándonos al 30. Cuando lleguemos a 30, a partir de 30, estaríamos en atleta recreativo. Bien, entonces, bueno, en principio en el nivel 0 a 30 no es recomendable un entrenamiento intenso o prolongado. En este nivel se debe realizar una menor carga de entrenamiento con el objetivo de desarrollar la resistencia gradualmente. Es en la fase que estamos. Luego ya, pues en la siguiente, pues ya hay una base de resistencia y el programa de entrenamiento debe diseñarse para mejorar la fuerza cardiovascular. Eso será lo siguiente. Y bueno, y eso es todo. Pasamos con el programa. Bueno, después del resumen que acabamos de ver, ¿qué os puedo decir? Pues lo primero de todos es que el día 30, como ya os he adelantado, fue el día de la vacuna, la segunda dosis de Pfizer, y por tanto, aunque es verdad que no me hizo absolutamente ninguna reacción, ni siquiera un dolor de cabeza, ni siquiera nada, ni siquiera un paracetamol tuve que tomar, pero sí que el día, que me lo tomé un poquito de deporte, o sea, de descanso más bien, el primer día hice bicicleta, el segundo día sí que hice descanso, y el día tercero ya hice carrera. ¿Qué pasó? Que fue una carrera de 8 kilómetros y pico, y eso se notó. Cuando acabé la carrera me di cuenta de que había sido vacunado, porque sí que es verdad que el cuerpo pues tiene que, algo hay ahí que está, digamos, pues tratando de superar y de adaptarse. Por tanto, pues bueno, bien. Al día siguiente, no obstante, volví a hacer, como hemos visto, bicicleta, y al día siguiente, que ha sido hoy, pues hemos hecho de nuevo una super carrera. Por tanto, ya vamos en el buen camino de despegue y la vacuna ha sido totalmente, digamos, integrada en los días sin afectar a lo que es el calendario, básicamente. Bueno, pues como comentario fundamental es que estamos trabajando ahora pues el alargamiento de zancada. El alargamiento de zancada es algo importante de cara a ir ganando un poquito de velocidad, un poco de, sobre todo, dinámica de carrera. ¿Por qué? Porque yo veo que es la manera en la que vamos a poder preservar articulaciones. Hay dos formas básicamente, que estoy viendo. Una es reducir peso. De esa manera pues lograremos reducir la carga en las articulaciones. Y la segunda es modificar un poco la forma de la dinámica de la carrera, es decir, la forma en la que apoyamos los pies, apoyamos y trabaja la musculatura para no caer en golpes secos sobre la articulación, sino hacer trabajar un poquito la pierna como conjunto, con las distintas articulaciones, evidentemente, pero también con los músculos. Entonces es algo que va a llevar algo de tiempo y que estoy trabajando hasta encontrar una forma cómoda. Recordar los puntos que os decía el otro día, los sigo practicando durante la carrera, es decir, los acabo de comentar en el resumen, pero brevemente, pues tema de respiración, tema de postura en carrera, sin tensionar músculos de forma innecesaria, alargamiento de zancada un poco, lo que se pueda, para ir ganando poco a poco pues esa longitud de zancada, como decía, y la cuarta, que sería pues tratar de equilibrar respecto al eje del tronco y no hacer movimientos, digamos, innecesarios que desbalanceen el cuerpo y que hagan pues perder eficiencia en el movimiento
y por otro lado pues sobrecargar de alguna manera algunas de las extremidades, en este caso las piernas. Bueno, temas de alimentación, pues bueno, no hay nada que reseñar, estamos siguiendo el mismo sistema. Sí, recordamos la pauta, si hay ejercicio tras la ingestión, se puede tomar hidrato de carbono, yo sin límite. Si no hay deporte, ojo, entonces ya tenemos que ponernos pues una fruta o algo que no sea pues que tenga hidratos a lo bestia. Tema de comidas y cenas, siempre con postres light. Pues puede ser lo que decimos, una fruta o puede ser una gelatina, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy yo practicando y está funcionando bien. ¿Qué ocurre si hay carrera por la mañana temprano y no me da tiempo de desayunar? Pues entonces lo que hago es tomarme básicamente, pues pongamos un poco de yogur líquido o o una cucharada de miel y salgo a correr. Y cuando vuelvo, desayuno. Después del desayuno, como sí que voy a tomar pues alguna tostada, porque es el momento del día en el que me la puedo tomar, entonces, ¿qué ocurre? Que si me dejo, no sé si se me está escuchando suficientemente fuerte, pero bueno, si tomo mucho hidrato de carbono y acabo de hacer deporte, no voy a hacer deporte otra vez a continuación. Entonces, lo que sí que voy a dar es un paseo. Entonces, voy a la oficina, dando un paseíto pues, de unos 15 o 20 minutos, para que baje esos niveles de azúcar, ¿no? Y a continuación, pues ya está. En el caso de la merienda, si hay bicicleta después de la merienda, pues bueno, pues lo de siempre, se puede tomar hidratos sin problema. Que no hay deporte después de la merienda, pues entonces tiene que haber o un paseo o la merienda tiene que ser a base de una fruta. Pautas muy sencillas. Siempre que pongamos gasolina al coche, hay que hacer ejercicio. Hay que sacarlo a andar. Si no, pues oye, pues no se toma, no se, o sea, nos quedamos con una merienda más o con un desayuno más light, y entonces nos salimos a hacer el ejercicio, evidentemente, ¿vale? Pero ese es un poco el criterio que estoy aplicando ahora. En cuanto al peso, pues seguimos en esos 4 kilos respecto al origen. Calculo que va bajando aproximadamente, vamos a ver, cada mes 1 kilo, así más o menos de promedio, va bajando, sí, con esa pauta. Y bueno, no es mucho, pero no, desde luego no sube. Y luego, pues, ¿qué más comentar? Pues momento de carrera, así, los ejercicios nuevos que estoy incorporando. Durante la carrera, lo que me he estado dando cuenta que para ganar esa dinámica de carrera, lo que necesito es, por un lado, levantar más las rodillas. Entonces hago ejercicios de levantar las rodillas mientras corro. Eso no, digamos, tiene ningún riesgo, solamente es acostumbrarte a salir, digamos, del movimiento típico que estés haciendo. Entonces es intentar algún movimiento nuevo. Entonces levanto las rodillas y luego también hago series de levantar los tobillos hacia atrás, porque de esa manera, en algún momento, combinando el levantar rodillas y echar los pies para atrás, me permitirá subir una velocidad y cambiar sobre todo el gesto de carrera. Ahora mismo es un gesto de carrera un poco, pues no arrastrando pies, pero es un poco como os decía, de marcha. Es un footing, mezcla marcha. Hoy día 120. Allá vamos. No termina de ser realmente una carrera atlética. Y eso es lo que voy a trabajar. Entonces, pues bueno, nada más que añadir. Básicamente, llevamos, si no, los vídeos se hacen realmente muy largos y tampoco me interesa el robaros tanto tiempo.
En principio, pues nada, podéis visitar el canal de Estrategias Diarias, allí tenemos los contenidos de siempre, ya sabéis, vídeos de drones, vídeos de estrategias pues para gestionar el tiempo, monográficos, pues temas de sostenibilidad, temas de coronavirus, temas de cómo comprar, temas de cómo comprarte un primer dron, no sé. Luego tenemos la serie también de Ingeniería para Todos, en fin, ir revisando, ir buscando, ir sugiriendo, si veis algún contenido que os puede interesar, pues me lo hacéis saber y lo añadimos en los próximos meses. Como os dije, ahora en el mes de verano estoy preparando un trabajo que me consume bastante tiempo, pero a partir de noviembre espero estar más libre para recuperar otra vez la producción de vídeos de todo tipo. Entonces, pues bueno, vamos a ir recabando información, datos de lo que más os apetece para luego orientarnos en ese camino. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, que tengáis un buen día y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Hasta luego.